Muchas gracias, diputado presidente. Ayer escuché con atención la intervención del diputado don Gerardo Vargas Rojas, que no lo veo hoy aquí dentro del plenario, en donde don Gerardo hablaba sobre la necesidad de que reguláramos y procediéramos a llegar a acuerdos para modificar la ley o para emitir la ley sobre fertilización in vitro. Yo creo que, por supuesto, nunca es tarde poder iniciar y tener conversaciones sobre esta materia, y claro, todos preferiríamos que fuera regulado por una ley y no por un decreto. Pero yo quiero devolverle la invitación a don Gerardo, diciéndole que también hablemos y busquemos una ley sobre los derechos de las parejas del mismo sexo, que es un tema en el que esta Asamblea Legislativa no ha legislado, que estamos ahí en la Comisión de Asuntos Jurídicos con 600 mociones pendientes de revisión, y que también es un tema que si la Asamblea Legislativa no toma una decisión, van a ser los órganos supranacionales los que van a venir a reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo. Y digo esto porque precisamente me han informado que en una actividad que se está realizando en Ginebra, Suiza, uno de los temas que se ha discutido es la independencia del juez a raíz de la sentencia dictada por el juez de familia que reconoció la unión de hecho de dos hombres que hoy en día tienen tutela por medio de una sentencia judicial emitida por un juzgado de familia y que está siendo revisada en la sala de casación. Pero resuelva lo que resuelva la sala sobre este caso en discusión, va a ser un aspecto puramente específico de una sentencia que se dictó en el momento en que había una supuesta prohibición de la sala para poder conocer la aplicación de ese artículo. Y digo supuesta porque si uno ve el tema que discute la sala, en realidad no afecta la aplicación que le dio a la ley el juez de familia que acogió la unión de hecho presentada por dos hombres. Le digo esto porque cuando la ley de la persona joven autorizó la unión de hecho de las parejas del mismo sexo, lo autorizó para las personas jóvenes, entre comillas, porque todos nos consideramos jóvenes y nos sentimos jóvenes, pero no lo permitió para aquellos que estaban por encima de una edad señalada en la ley. Y el recurso de inconstitucionalidad que se presentó lo que pretende es que los derechos de la unión de hecho de las personas del mismo sexo no sea solo para los jóvenes, sino que sea para todos sin distinción de edad. Eso quiere decir que cuando la sala se pronuncie sobre el recurso, lo que va a discutir es si los que están por encima de los 30 o de los 35 años, y discúlpeme señor presidente, pero no recuerdo la edad que se estableció en la ley, sí, lo que va a definir, muchas gracias diputada Campbell Barr, lo que va a definir el juez de constitucionalidad cuando estudia este caso es si también rige el derecho de poder tutelar la unión de hecho de las personas del mismo sexo de más de 35 años. Pero los derechos de los de menos de 35 años no están en discusión. Esos fueron dados por la ley, no fueron impugnados en la sala constitucional, y lo que hizo el juez de familia fue darle la unión de hecho a personas menores de 35 años. Con esto lo que quiero decir, y le devuelvo la invitación al diputado don Gerardo Vargas, es que para que evitemos que este tema vaya a ser también objeto de una revisión y resuelto como sucedió con la fertilización in vitro por un órgano judicial y además supranacional, nos pongamos de acuerdo para legislar oportunamente también sobre los derechos de las personas del mismo sexo. Y digo esto, compañeras y compañeros diputados, porque al igual como sucedió en el caso de la fertilización in vitro, la prohibición de los derechos de las parejas del mismo sexo tiene sus días contados, porque ya en los organismos internacionales, ya en los organismos europeos y americanos, estos derechos se han venido dando indistintamente.
y Costa Rica se va quedando en mora. Y en materia de derechos humanos ya vimos cómo la Corte Interamericana no tiene objeciones ni obstáculos para poder entrar y obligar a que se tenga una legislación nacional que venga a ser acorde con lo que la legislación, con lo que los principios internacionales han dicho. Y recordemos que en el derecho costarricense ya está incorporada la figura del principio de convencionalidad, que significa que debemos ajustar nuestras leyes a lo que digan los convenios internacionales. Y ya en materia de convenios internacionales se ha establecido el principio de igualdad de derechos de las personas, independientemente de que se trate de parejas heterosexuales o de parejas homosexuales. Les decía que desde ese punto de vista, lo peor que nos puede pasar en la Asamblea Legislativa es que de nuevo el poder de legislar se traslade de este órgano que, según los principios de división de poderes, representa el pueblo quien nos ha delegado el derecho de legislar, y que esa institución de legislar se traslade de los poderes legislativos a los poderes judiciales nacionales y supranacionales. Y si en materia de los derechos de las personas, de las parejas del mismo sexo, vamos a cometer la misma omisión, se va a seguir obstaculizando los proyectos de ley, como sucedió con los de fertilización in vitro, lo que va a suceder nuevamente es que serán las cortes o las nacionales, entiéndase la constitucional, o entiéndase los juzgados de familia, los que vendrán a dar esos derechos a las personas. Pero el poder legislativo quedará relegado, ya ni siquiera a un segundo, sino a un tercer plano, porque hoy en día, con la sentencia dictada por el juez de familia, ni siquiera estamos hablando de órganos del más alto nivel del Poder Judicial, sino de que ya los tribunales de primera instancia en materia familia están reconociendo derechos en los que hemos sido nosotros omisos y en los que pareciera que con la marcha que lleva la Asamblea Legislativa no se va a poder legislar. Y yo lo he dicho en otras oportunidades, si uno toma la sentencia del juez de familia que autorizó la unión de hecho de las dos personas que lo solicitaron, de los dos hombres que lo solicitaron, y sentencia que se encuentra firme, si uno lee esa sentencia, si el juez no hubiera citado el artículo de la ley de la persona joven, esa sentencia tendría la misma fuerza, tendría la misma validez y no habría podido recurrirse, o tal vez no recurrirse, no es la palabra, no se hubiera podido alegar que se suspendía la aplicación de la ley de la persona joven porque había un recurso de inconstitucionalidad presentado. Porque el razonamiento que hace el juez a la hora de dictar los derechos de unión de hecho a esta pareja del mismo sexo, lo hace basado en el principio de convencionalidad, reconociendo que lo que está haciendo, como lo ordena la Constitución Política y las reglas de derechos humanos y las sentencias de la Sala Constitucional, lo que está haciendo es que, con base en esos principios de convencionalidad, está incorporando los derechos a esas personas dentro de la legislación costarricense y dictando una sentencia que, además, les recuerdo, no tiene recurso, porque los únicos que pueden apelar lo resuelto por ese juez de familia son las dos personas que recurrieron al juzgado. La Procuraduría General de la República, entiendo porque no he visto el expediente, pero se ha dicho públicamente, alegó que no tenía por qué ser parte en ese proceso porque se refería a derechos de personas de manera individual. Y al no estar la Procuraduría como parte, en el caso judicial solo hay dos personas que intervienen, que son los dos recurrentes que solicitan se les reconozca el derecho a la unión de hecho. Siendo así, la sentencia, las únicas dos personas que podrían apelarla y pedir que sea cambiado el criterio dictado en primera instancia son precisamente los dos recurrentes, que no lo van a hacer. Con esto lo que quiero decir es que lo que vamos a tener al final de cuentas es que los derechos para las personas del mismo sexo, para las parejas del mismo sexo, va a llegar por una vía no legislativa. Y por eso, diputado don Gerardo Vargas, leí y escuché con atención su intervención del día de ayer. Le tomo la invitación de que busquemos la legislación en materia de fertilización in vitro, pero que también busquemos la legislación en materia de los derechos de las personas, de las parejas del mismo sexo, en un área que
como lo he dicho en esta intervención, más temprano que tarde sus derechos serán reconocidos por organismos supranacionales o por la misma Sala Constitucional y no por el Poder Legislativo. Y para evitar que nos pase igual que con fertilización in vitro, podamos entonces legislar antes de que otros órganos no legislativos vengan a establecer los derechos humanos de esa población costarricense. Muchas gracias, diputado presidente.